Boreal Televisión presenta. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a este Café con Leche, que es el cierre del bloque informativo que produce Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros a República Dominicana, para todo el país a través de sus canales, igual para los demás países del mundo a través de los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales para esos países. Un abrazo a todos los que nos sintonizan. Sí. Si ustedes me permiten, aunque veo a Randy haciendo swing ahí, en el círculo de espera lo voy a poner. No hay problema, esperamos. Miren, este tema lo tengo en carpeta hace un par de días porque tengo aquí el informe Monitor de la Frontera que hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La labor del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a veces no se siente porque es un ministerio de investigación, de planificación, como dice su nombre, planificación y desarrollo, y también trata el tema económico del gobierno, del Poder Ejecutivo sobre todo, y de la nación en sentido general. Y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo vive haciendo levantamientos, estudios permanentes para determinar justamente hacia qué área se están yendo los recursos del Estado y cuáles son las áreas más carenciadas de la República Dominicana. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que es don Miguel Seara Hatton, ha estado muy activo aquí en Santiago. Participó en un almuerzo de la Asociación de Comerciantes e Industriales. Vino a una conferencia también, eso fue una conferencia en la ASIS, y vino también al grupo La Tertulia de aquí de Santiago, que se ha estado caracterizando por intercambiar ideas con el liderazgo político, el liderazgo empresarial, distintos sectores que tienen, distintos representantes de sectores que tienen incidencia, ya sea en el área social, económico, cultural, político, de todo el país. En este estudio, que se llama Monitor de la Frontera, se establecen varias cosas que uno se cuestiona por qué el gobierno o los gobiernos, los gobiernos no han tomado en cuenta estos resultados. El último establece que el financiamiento en las provincias fronterizas es mucho más caro que en las áreas metropolitanas, o sea, en las ciudades más importantes, que no son ciudades fronterizas o provincias fronterizas. Vamos a partir que la zona fronteriza está conformada por Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, Pedernales y Elías Piña. Esas son las 5 provincias que componen la zona fronteriza. Aunque usted habla de Santiago Rodríguez, usted como que mentalmente no se ubica que Santiago Rodríguez está en la zona fronteriza, pero está incluida dentro de lo que es la zona fronteriza. No sé por dónde que hace fronteras Santiago Rodríguez, pero está incluida. Entonces, ¿qué resulta? Que de acuerdo a este estudio de monitoreo de la frontera, establece que los financiamientos son más caros. La Asociación de Bancos Comerciales justifica esa situación porque los negocios que hay en esa zona son pequeños, medianos, micros, empresarios. Es una zona que tiene también mucha participación agrícola. Entonces, se entiende que son financiamientos de más altos riesgos.
Y ahí viene una contradicción que es lo que quiero señalar. Mientras más alto usted le pone el interés a una persona que necesita financiamiento, más alto es el riesgo de que esa persona no pueda pagarle. Y me voy a ir a una situación cotidiana. No es lo mismo usted prestarle 1.000 pesos a una persona a un 20%, que usted va a tener que darle 200 pesos por los 1.000, que prestarle los 1.000 pesos con un interés de un 10% o un interés de un 5%. Entonces, digo, perdón, si son 1.000, son, sí, 200, ¿cómo es? 2.000, serían 2.000 pesos, un 20%. 1.000 pesos, perdón, 200 pesos, estoy como medio cruzado. Matemática. Y uno dice, hay una contradicción, por ejemplo, con el tema del financiamiento para el área de consumo. Cuando viene una feria de vehículos, usted ve que no importa que usted vive en Dajabón, a usted le dan un financiamiento de una tasa que a veces va hasta de un 5, un 6, un 7%, dependiendo del tiempo que usted lo tome, pero generalmente una feria de vehículos no llega ni siquiera a un 8% o a un 8.5%. Y desde que usted le pone la nalga al asiento del conductor, ya ese vehículo que salió de la feria, nuevo, tiene una depreciación en su precio que puede ir desde un 20 hasta un 30%, dependiendo la marca del vehículo y la tasa de devaluación de ese vehículo. Y tengo una anécdota que fui a un dealer, me voy a reservar por nombre el nombre de ese dealer, que me estaba haciendo unos cálculos del vehículo que yo tenía, un 30% el primer año, un 25% el segundo, un 15% el tercero, y como el vehículo tenía 4 años, si él seguía sumando, yo iba a tener que devolverle dinero a él por la depreciación del vehículo. Yo le dije, no, pero frénate, porque si tú sigues con esos cálculos de toda la devaluación por año, entonces yo voy a tener que devolverte dinero para que tú me recibas el vehículo. Y puedo citar que llamé a mi hermano y le dije, me resulta más económico regalártelo a ti que dejárselo al dealer. Sí. Y se lo regalé a mi hermano. Sí. Y no se lo di al dealer, porque me iba a salir más caro dándoselo a él. Entonces, hay cosas que son incongruencias económicas que aquí se ve, por ejemplo, la frontera, que es donde debemos controlar, debemos crear fuentes de empleos para evitar justamente la migración de los habitantes de la frontera a las principales ciudades. Esa migración de los habitantes de la frontera dominico-haitiana se convierte en espacios vacíos que son ocupados por los migrantes haitianos y donde prácticamente hemos ido perdiendo terreno porque se van esas familias, dejan esos predios, viene un grupo de haitianos, se asienta ahí y ya no hay para dónde coger, porque las autoridades no están pendientes de eso. Y resulta que entonces, mientras incentivamos todo el consumo a nivel metropolitano, damos mayores facilidades crediticias con más bajos intereses a nivel del metropolitano, en la frontera entonces eso se encarece. No es una paradoja eso. O sea, no es paradójico cuando debemos incentivar la producción en las zonas fronterizas para evitar las migraciones, la creación de empresas. La ley, por ejemplo, de incentivo fronterizo fue una ley concebida bajo ese criterio. Lamentablemente, esto no ha surtido los efectos. Son pocas las empresas que se han instalado en la zona fronteriza. Hay una que es la San Miguel, que es la más grande, creo que está ubicada en Santiago Rodríguez, pero no ha tenido ese crecimiento en base a esa ley de incentivo fronterizo que exime, libera de impuestos durante un tiempo
a las empresas que trabajan, que se instalan en esa zona. Entonces, si queremos mantener una frontera más segura, más dominicana, debemos incentivar entonces la creación de empleos, bajar esos intereses. La Asociación de Bancos Comerciales dice, bueno, pero es que también operar una sucursal en Dajabón no es lo mismo que operarla en Santiago, porque los costos en Dajabón son más altos. Cuando vi esas declaraciones de la ABA, que es la Asociación de Bancos Comerciales, yo dije, ¿pero por qué? Porque se supone que usted utiliza personal de la misma zona. El alquiler de locales, si no son propios, en esa zona es más barato que en la zona metropolitana. O sea, ¿por qué me dice la ABA que los costos aumentan? Los costos operacionales aumentan en esa zona. Entonces, sigo insistiendo que es paradójico que en una zona donde se genera menos riqueza, usted le apriete el cuello más con los intereses. Y debía ser una política de Estado a través de, por ejemplo, del Banco de Reservas. El Banco de Reservas tiene ahora un programa excelente, que es de la promoción para las MIPYMES, que se están otorgando créditos a 7.8% anual con garantía inmobiliaria, y creo que a un 10.5 u 11% sin las garantías inmobiliarias. Eso es incentivar la creación de empleos y garantizar también la factibilidad de las pequeñas y medianas y las microempresas. Entonces el gobierno, el Estado como tal, debía crear una política hacia la frontera y no solo mencionar la frontera cuando vienen los líos, y que la frontera no es solo el mercado binacional, y que la frontera no son 14.000 guardias ahí cuidando la línea divisoria. Es crear los mecanismos, igual que he dicho en otras oportunidades, que el Ministerio de Cultura, donde debía estar enfocado, es en la zona fronteriza, porque ahí es que se está desnaturalizando la cultura de los dominicanos. Es un tema bastante amplio y creo que me he tomado demasiado tiempo, discúlpenme, compañeros. Muy bien, muy oportuno. Pero los resultados de ese estudio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo debe ser una guía para las autoridades del gobierno. Pero oye, otra distorsión que hay a propósito breve ya, el que mucho financiamiento en proyectos allí, esos beneficios no se quedan en el ambiente, en Dajabón, en la zona fronteriza, van a otro lado. Eso es una distorsión que hay que investigar. ¿Por qué? No, yo creo que se quedan, porque son empresas que están ahí mismo en la zona y son agricultores que están en la zona. El asunto es que se ve un mayor riesgo, entonces, en vez de decir, bueno, el riesgo es mayor, pero o sea, usted va a perder el capital. Si se pierde, va a perder el capital y los intereses. Entonces, ¿cuál es la idea de tener un interés mucho más alto en la frontera que en el área metropolitana? Adelante, señor Ortiz. Mira, en ese sentido, yo solo conozco dos empresas, que es la San Miguel, ¿verdad? Que es en Santiago Rodríguez. Cuando uno entra desde Valverde a Santiago Rodríguez, a mano derecha, ahí está esa empresa que ha logrado un buen espacio de mercado. Y la otra es una empresa, no recuerdo cómo se llama, creo que tiene un nombre en inglés, aunque entiendo que es dominicano, que es uno que está en la carretera hacia Montecristi, específicamente en ese tramo que está frente a la entrada de la playa de Buen Hombre, ¿verdad? Hacia Montecristi, digamos desde Valverde, está a mano izquierda. Ahí se perfila el alucín, se le da la forma de canales al alucín que vienen rollos, ¿verdad? Y ahí se le da forma, se crean las llamadas tejas gravilladas o no gravilladas, una serie de derivaciones que son una producción moderna, porque antes se usaba el zinc tradicional y ahora la gente prefiere el alucín porque tiene más dimensión, porque es menos corrosivo, porque hay uno que es térmico y una serie de variedades más. Son las únicas empresas que con arreglo a esa ley de incentivo fronterizo se han colocado. No sé si hay otras. No conocía este detalle de que el costo financiero era más alto para una región más deprimida. No tiene ninguna lógica. Debería ser cónsono con la razón que se creó la ley de incentivo fronterizo. Pero además, dentro del financiamiento, no sé
si se aplica o cómo se aplica algo que para mí no es más que un impuesto que pone la banca, que es el llamado gasto de cierre. Yo nunca lo he entendido, yo no entiendo mucho de asuntos financieros, es normal en mí, pero tú tomas un préstamo por una cantidad de dinero y te rebajan una cantidad que no es pequeña y te dicen gasto de cierre. Yo no entiendo en qué consiste el gasto. Primero, las entidades financieras están ahí con todos sus empleados, pagando su energía, la derivan de la parte que ganan. La banca dominicana es una de las que tiene más margen de beneficio de toda la región. Y sin embargo, el gasto de cierre es una cuestión, oye, extraordinaria. Y yo no termino de entender cuál es el gasto en el que se incurren para llenarte una aplicación y aprobarte y entregarte el dinero. Con esa rebaja del famoso gasto de cierre. Ese es un tema que no se toca nunca, todos los bancos lo hacen, pero en el caso de esa zona Atahualpa, yo no sé si el gasto de cierre tiene la misma dimensión que en las operaciones ordinarias que uno hace con la banca cuando toma un préstamo. Mira, ya al final, quiero decirles a los amigos televidentes que hubo elecciones en Costa Rica. Costa Rica siempre ha tenido la buena imagen de una estabilidad social inalterable por los logros en términos laborales, en términos de salud y otros. Sin embargo, a raíz de la COVID-19, de la pandemia, esto se agrietó un poco. Sin embargo, son uno de los objetivos a tratar de restaurar por parte de Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social, que acaba de ganar las elecciones en Costa Rica al veterano Figueres, José María Figueres, que tiene unas buenas relaciones de muchos años con la República Dominicana, del Partido Liberación Nacional. Hubo una alta abstención, sin embargo, el máximo para ganar las elecciones es el 40%. De manera que saludamos estas elecciones. Pero él ganó con 52 en la segunda vuelta. Sí, 22. 52. Así es. Entonces, pero el límite son 40%. Sí, hay una diferencia de 15 puntos. Exacto. Eso es lo que creo que hay. Exacto. Pero de todas maneras, José Figueres admitió la derrota, o sea, reconoció el triunfo, ¿no? Ese José Figueres había sido presidente y a su vez es hijo de uno que fue presidente. Incluso el que conformó la forma de Costa Rica sin policía y cosas de eso, sin ejército, mejor dicho, fue José Figueres padre, el padre de este que perdió, que también fue presidente en uno de los periodos pasados. Bueno, terminamos por el día de hoy, señores. Gracias por la atención. Aquí concluye el Café con Leche de Boreal Televisión. Les esperamos mañana tempranito, mañana Boreal. Y por supuesto luego en este Café con Leche. Esperamos que esta semana sea productiva igual que este lunes 4 de abril. Por supuesto con la gracia y la bendición de Dios. Miguel Torres, Randy Ortiz, Cristian Acevedo, Cookie Ramírez y Atahualpa Ramírez, todos del equipo de Mañana Boreal y de Boreal Televisión. Agradecemos el favor de la sintonía. Feliz resto del día. Nos vemos mañana. muy buenos días. Ya nos vemos. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.